Grabando. Vamos a compartir pantalla. Se ve bien lo que Sí, se ve, profe. se puede apreciar bien. Sí, sí. Vamos a... ya estamos grabando. Vamos a retomar una diapositiva detrás, hacia atrás, de hasta donde habíamos avanzado, un poco rápidamente, porque el final de la clase anterior nos había grabado y bueno, vamos a, de paso, repasar un poquito algunas cuestiones, digamos. Si ahora seguramente, bueno, dentro de 15:40 se corte, digamos, vamos a retomar con el mismo enlace, la reunión. Bueno, entonces proseguimos con el tema de pavimentos rígidos. Estábamos, volvemos a repasar un poquito el tema de módulo de reacción de la fundación, llamémosle de la fundación, o sea, sobre lo que se apoya la losa del pavimento, la losa de hormigón, que puede ser K, que es el módulo de reacción de la subrasante, si es que se apoya sobre la subrasante, o KC, que es el K compuesto o combinado, que es, por favor no se olviden de apagar sus micrófonos. Les decía el KC, que es el módulo de reacción combinado, módulo de reacción combinado, que es el compuesto, ¿cierto? O módulo KC compuesto, que es la combinación ya de su rasante y de las capas de base, sean una, dos o las que sean, digamos. Ahora vamos a ver un ejemplo. Y estas tablas están en la bibliografía que se les dio, que es el manual del Instituto de Cemento Portland, que insisto y les vuelvo a reiterar el hecho que es una muy buen material de consulta, muy buena bibliografía. Esto fue sacado de ahí. Y como ya les había comentado, la tabla 212, por ejemplo, es para materiales de base no tratados. Denomina así a los materiales que no tienen el agregado de aditivos como el cemento, la cal, por ejemplo, son materiales no tratados. Son materiales granulares o suelos comunes no tratados, denominados así por el método PCA. Fíjense que estas tablas ya son de la ASPA, American Concrete, son los productores de hormigón, ya son del año 91. Esto es un poco lo que les iba comentando, que los valores estos de los módulos K, ¿no es cierto? Son una de las cosas que fueron evolucionando, investigándose, hallando distintos valores para distintos materiales. Después vamos a ver que tenemos hormigones pobres, lo que hablábamos de los tipos de base, bases asfálticas, los concretos asfálticos, por ejemplo. Después tenemos los materiales no tratados, como les decía. La tabla esta, por ejemplo, la 213, que son materiales tratados con cemento, estabilizados granulares, y bueno, esas son, y materiales tratados con cal. O sea, después se amplió un poco esta clasificación, esta tabla, y bueno, es lo que vamos a ver después en el Excel con el cual hacemos el cálculo. Acá hay un ejemplo que lo vamos a ver un poquito más adelante, ya vamos a ver eso. En definitiva, lo que me interesa cuando hablamos de módulo de reacción es el módulo de reacción al nivel de apoyo de la losa, ¿no? Combinando sobre lo que está asentado. Subrasante más, generalmente subrasante más por lo menos una capa de base. Les recuerdo también el tema de la semántica, insisto, porque hay en la bibliografía van a encontrar la denominación de subbase como lo que está debajo, pero bueno, insisto, muchas veces hoy la tendencia es denominar base directamente. El periodo de diseño es la vida útil teórica del pavimento antes de que este requiera una rehabilitación importante o reconstrucción. Y es la vida útil teórica, pues generalmente muchos pavimentos tienen bastante más vida útil de la que uno prevé en el cálculo, digamos.
digamos, en una importante cantidad de situaciones de pavimentos se da eso. En otros no, por distintos motivos, como uno de los mayores problemas que presentan los pavimentos rígidos, el tema del bombeo. Bueno, es un parámetro que debe definir el comitente. Como les decía, no representa necesariamente la vía útil, la cual podrá ser mayor a la supuesta en el diseño, o más corta también por el tema de un incremento no esperado o no previsto en el tránsito. Los periodos de diseño varían comúnmente entre 20 y 40 años. Últimamente hay una tendencia, sobre todo en países europeos y en Estados Unidos, de adoptar pavimentos de prolongada vida útil, long life concrete pavement, en donde se ocupan vidas mayores teniendo más de 40 años hasta 50 años. Es una tendencia, insisto, en algunos casos de Europa o Estados Unidos. Las características del tránsito. Y aquí les cito por favor, ¿alguien tiene abierto el micrófono? Y aquí les cito el tema de algunas características iniciales del tránsito. Después vamos a mostrar un poquito más en el análisis de lo que necesitamos, de los datos del tránsito, ¿no es cierto? Porque tal vez, y como siempre ocurre, como siempre nos ocurre en la parte vial, por ahí los datos que tenemos no son lo suficientes para lo que fue diseñado el método, cómo fue estructurado el método. Así que bueno, empezamos. Para el diseño estructural solamente se consideran aquellos vehículos con una carga con configuración mínima de 2 ejes y ejes traseros duales. O sea, excluye aquellos vehículos, o sea, tipo camioneta, que son 2 ejes, con cada uno de los ejes con ruedas simples, digamos. O sea, como mínimo es un camión con eje delantero simple y eje trasero duales. A partir de ahí para arriba. El método requiere contar, y este es un poco el kit de la cuestión de los datos, con la distribución de cargas por eje por cada tipo de eje. O sea, las cargas por ejes simples, ruedas simples, después eje simple, ruedas duales, los dobles y los triples. Necesitamos la distribución, insisto, de cargas. O sea, necesitamos un poco un censo de cargas de los tipos de vehículos aparte que tenemos censados. En el Alberto, procedimiento, sí. Disculpame una consultita ahí. Cuando hablas de para el diseño estructural, solamente se considerarán aquellos vehículos con una configuración mínima de 2 ejes y eje trasero con duales. ¿Serían 3 ejes? No. Ah, Eje dual es un eje. a ruedas, eje trasero con 4 neumáticos, digamos. Está bien, pero son dos ejes nomás. 2 ejes. Uno, entiendo, ahí está. Gracias. O sea, sería el camión más chico, digamos, que tiene eje delantero con rueda simple y eje trasero con duales. De Perfecto, ahí para arriba. De ahí para arriba. Está perfecto, gracias. No, perfecto. Todo lo demás, el método no considera, los excluye a los vehículos de menor porte, digamos, que este. El procedimiento incorpora, o sea, el método PSA plantea un procedimiento simplificado en el cual incorpora valores estadísticos de censos de carga de pavimento de los Estados Unidos. Y acá podemos decir que no son representativos. Acá dice, ojo, pueden no son representativos esos censos. Son, no sé, son valores que no son representativos para nada, digamos. Por ahí, si uno hizo censos en realidad sería de distribución por eje, bueno, y supuso cargas o tiene algún parámetro donde agarrarse y analizó con esos valores para
determinadas rutas, o sea, insisto, vamos a ir entrando en el tema de tránsito porque tal vez es el dato más crítico y el dato que a su vez más nos falta, digamos. Entonces, si yo tengo analizado el tema de censo, ¿no es cierto?, de cargas, siempre esto es para una ruta, para un tramo de ruta específico, en base al censo de tránsito que tenemos, y yo veo que analizando y por comparación puedo adoptar alguno de estos valores, digamos, de distribuciones de carga que vienen planteados en el método, porque yo sé que se puede adaptar a esto, entonces es posible usar, pero en realidad no son, podemos decir que no son representativos. Nosotros debemos buscar los valores sobre todo de las configuraciones por eje para el tramo que yo estoy analizando. Eso es sine qua non para el método, digamos. La verdad que adoptar cuestiones que trae el método, que son para pavimentos de Estados Unidos, para distribuciones de carga de Estados Unidos, no son válidos, no aplica, digamos. Bueno, resultará una mejor práctica analizar distintas hipótesis de cargas posibles considerando distribución por eje, de lo que yo estoy diciendo, para aquellos vehículos que solicitan el pavimento, previendo para los mismos distintas hipótesis de cargas, que ya vamos a hablar un poco a qué se refiere esto. El tema del factor de seguridad de cargas. Este factor se aplica al fin de resguardar el pavimento de cargas imprevistas, ¿no es cierto?, no supuestas en el cálculo, mayorándolas. Este era un factor que venía del viejo método PCA del año 66, con consideraciones del tipo que se suponía que las cargas de los vehículos pesados generaban un impacto sobre el pavimento, y en realidad se vio que no es así. Los vehículos circulando a velocidad causan menos daño que el vehículo estático, ¿no?, yendo a ambos extremos, digamos. Se consideraba un factor, llamémosle, de seguridad, de impacto era antes, y bueno, como se vio que tenía una importancia este tema del factor de seguridad de cargas, se lo mantuvo en el método, y bueno, se lo adaptó, y en realidad se vio que tenía su importancia para el caso de mayorar las cargas y poder cubrir cuestiones no previstas en el cálculo, en la estimación del tránsito, digamos. Y los valores que adopta el factor de seguridad de carga son: para autopistas y rutas de alto volumen de tránsito pesado, donde se ha requerido un flujo ininterrumpido de tránsito, el factor de seguridad de carga adopta el orden 1,2. Para que sea, ¿a qué nos referimos con autopistas y rutas de alto volumen de tránsito? Para más de 1000 vehículos pesados, o sea, 1000 camiones, cualquier configuración sea el camión más chico que hemos hablado recién, el de 2 ejes, con traseros duales siempre, insisto, que es lo que considera el método como mínimo, a un equipo semirremolque, digamos. O sea, más de 1000 vehículos pesados implica aplicar un factor de seguridad de cargas de 1,2. Entre 200 y los 1000 vehículos que estamos diciendo, que sería el rango intermedio, rutas y arterias importantes con moderado volumen de tránsito pesado, el factor de seguridad de cargas 1,1. Y rutas y otras vías con bajo volumen de tránsito pesado y calles residenciales menores a 200 vehículos pesados por vía, el factor de seguridad de carga es 1, o sea, no hay mayoración. Hasta ahí todo bien, ¿no? ¿Seguimos? Sí, sí. Sí, profe. Sí. Bueno, criterios de diseño. Los criterios de diseño, como habíamos visto, son... Profe, Sí, sí, escucho. yo tengo una duda con el tema del camión. El camión más chico no entendí cómo eran los ejes. O sea, son 2 ejes traseros con ruedas duales. Vamos un poquito adelante y te voy a mostrar a qué me estoy refiriendo. Este primer camión que se ve acá arriba, que tiene 2 ejes, se visualiza, ¿no? Sí, O sea, sí, sí. adelante tiene eje simple, ¿no es cierto? Un eje,
Sí, con sí. ruedas simples. Y atrás tiene un eje y las ruedas son duales. ¿Se entiende? Está. Ese Es, es el vehículo mínimo que considera el método. O sea, por ejemplo, una camioneta, que hay las camionetas americanas, sobre todo, que son las full size, digamos, las camionetas grandes, tipo la F-150, que tiene ya, digamos, dos ejes y un peso cargado relativamente importante, pero siempre son ruedas simples, eje delantero con ruedas simples y eje trasero con ruedas simples. Hay unos duales, pero hablamos ahora que son simple a simple. Ese descarta el método, o sea, considera a partir de un vehículo, o sea, descarta todos los demás, considera a partir de un vehículo pesado con dos ejes, trasero con duales. Está claro eso, ¿no? sí, profe. Está. Fíjense que acá dice, excluye todos los vehículos, todos los vehículos de dos ejes y cuatro neumáticos. Todos los vehículos de dos ejes y cuatro neumáticos, es lo que estamos hablando acá abajo. Ah, sí, sí, sí. Bueno, seguimos. Criterio Está, de gracias. evaluación y fatiga, ¿no? Por favor. Importante que quede todo claro acá, ya que pregunten y la idea es que esto quede todo claro, porque estamos muy próximos al parcial y bueno, que no queden las dudas, sobre todo después cuando veamos el tema del Excel, digamos. Son los criterios de diseño, son los de fatiga y el de erosión. El de fatiga, que el principal modo de falla de los pavimentos, algo ya fuimos hablando de esto, es la fatiga producida por las tensiones de flexión en las losas. O sea, las losas en los pavimentos rígidos trabajan a tensiones de flexión. Y lo que se analiza es el hormigón a la fatiga producida por esta tensión de flexión, ¿no es cierto? Y el criterio de fatiga establece que el pavimento puede fallar por repeticiones de fatiga que superen el 45% de las tensiones del módulo de rotura, ¿no es cierto? A partir de allí hay un número limitado de cargas que pueden pasar sobre esas dos. Fatiga del hormigón por repeticiones de carga que producen tensiones de trabajo mayores al 45%. O sea, cuando la tensión de trabajo es menor al 45% del módulo de rotura, no me consume fatiga esa carga. Eso quiere decir. Vuelvo a repetir para que quede claro. Yo una carga sobre el pavimento, ¿cierto? Un vehículo cargado, un eje, pues esto habla de ejes, el método, un eje me está produciendo una tensión, ¿no es cierto?, de trabajo, ¿no es cierto?, a flexión en la losa. Esa tensión de trabajo que me produce cada carga, y vamos a analizar una, ¿no es cierto?, yo la debo comparar con el módulo rotura. Si esa tensión de trabajo que me produce la carga que estoy analizando es menor al 45% del módulo de rotura, esa carga no me consume fatiga. Si la tensión, ¿no es cierto?, que me genera esa carga es mayor al 45% del módulo de rotura, esa carga tendrá un limitado número de posibilidades de veces de que pueda solicitar al pavimento. Es esto. Fíjense que la tensión de trabajo, si es 0,45 o menor, no me consume fatiga, o sea, puedo generar infinitas repeticiones de carga sobre el pavimento. A partir de valores mayores a 0,45 de relación de tensiones, fíjense que, por ejemplo, si fuera 0,60, esta es la curva de fatiga de la PCA, propuesta por la PCA. Hay muchas curvas de fatiga, según el investigador que la desarrolla, ¿no es cierto? Esta es la de la PCA, que es la que se adopta para el método. Fíjense que si entro con 0,60, voy hasta la curva y veo que tengo, por ejemplo, fíjense que estoy en el orden de las 20.000 aproximadamente. Fíjense que estoy más o menos por acá. O sea, tengo a ver,
dije bien, sí, 30.000 serían las repeticiones probables, 30.000 repeticiones probables que antes que llegue a la fatiga con esa carga que estoy analizando. El criterio de erosión, por otra parte, establece que el pavimento puede fallar por excesivo bombeo, que ya hemos visto de qué se trata, erosión de la fundación, que se genera por el tema del bombeo, o el desnivel de las losas, que se genera por el fenómeno de bombeo. El procedimiento de diseño, bueno, se basa, esto tampoco lo vimos, no me quiero detener mucho acá, se basa en un exhaustivo análisis de tensiones y deflexiones, tensiones por el lado del análisis de fatiga y deflexiones por el lado del análisis de erosión, mediante programas de computación de elementos finitos. Su aplicación contempla las situaciones críticas en juntas de esquinas bordes de losas de tamaños definidos. Si ustedes quieren, al que le guste ver y manejar las formas, este método trabaja, insisto, yo les había comentado, con losas de tamaños definidos, 144 pulgadas de ancho, 180 de largo, tiene una relación de lados de 1,25. Trabaja con módulo de elasticidad fijo del hormigón, un módulo fijo, un coeficiente de Poisson fijo, y a partir de ahí aplica fórmulas, o sea, es bastante rígido en ese tema. El método anda bien y es válido, pero tiene esa rigidez en esas cuestiones y son fórmulas las que aplica. O sea, es una caja negra, pero con fórmulas perfectamente conocidas, que es la que se utilizan para ahora vamos a ver al final con la planilla Excel con la que vamos a diseñar. Bueno, transferencia de cargas, la modelización estructural. La transferencia de carga en juntas transversales se logra con la colocación de barras pasadores. Vamos a entrar en profundidad cuando veamos el tema de juntas, que son barras de acero liso de 25 a 38 de diámetros, separados entre sí 30 centímetros. En los casos de pavimentos de bajos volúmenes de tránsito, puede obviarse la colocación de pasadores, confiándose en la transferencia de carga a la trabazón intercambiable en el plano de la junta. Aclaro que hay que estudiar muy bien el caso que uno obvia la colocación de pasadores, porque solamente queda restringido a volúmenes muy bajos de tránsito pesado. Los pavimentos con juntas, del análisis de diferentes ya hemos visto de posiciones sobre ejes cargados sobre las losas, las que resultan críticas eran las de borde y esquina. Y bueno, acá están, esto ya lo habíamos visto, cuál era la ubicación crítica de las cargas, tanto para deflexiones y tensiones. Ya lo habíamos analizado, así que pasamos a esta diapositiva de largo, lo mismo que cómo ocupan las cargas, ¿no es cierto? Cómo se distribuyen las cargas sobre la calzada, sobre el pavimento, ¿cómo es? Sobre el ancho de calzada de diseño. Las curvas de fatiga del hormigón. Recordemos que el módulo rotura que utilizamos es medido a los 28 días. Tensión de flexión a 28 días. El número de repeticiones permitida para un eje dado se determina en base a curvas experimentales que se elaboran, en base a relaciones de tensión, como recién les había comentado, de tensiones de flexión, tensión de trabajo sobre el módulo de rotura, siempre el módulo de rotura, o sea, tensión de flexión de rotura a 28 días. Y se emplea la hipótesis de Miner, que expresa que la resistencia de fatiga no consumida por una carga, recuerda que hay cargas que no me consumen fatiga porque su tensión de trabajo es menor a 0,45 del módulo de rotura. Lo que no me consume esa carga queda disponible para otra. Y aquí una de las consideraciones que debemos tener en cuenta cuando ya estamos terminando el análisis del
diseño, el análisis del espesor de un pavimento, es que el consumo total de fatiga no debe exceder el 100% de fatiga. Bueno, debe reconocerse que un ligero cambio de espesor de losa produce un marcado cambio en el consumo de fatiga. Esto lo que nos está diciendo es que el método es muy sensible a que, por ejemplo, eso lo van a poder analizar ustedes una vez que empiecen a trabajar con el Excel de diseño, que pequeños cambios en el espesor producen marcados cambios en el espesor de fatiga. Ya como primera consideración, se hacen los análisis de fatiga y de erosión. Ninguno de ellos debe superar el 100% para que el espesor elegido sea válido. Bueno, aquí un poco las curvas de hormigones sometidos a flexión. Y bueno, aquí distintos investigadores, acá está la curva de la PCA, esta es la curva de la PCA original, digamos, y bueno, y otros investigadores. Como les decía, nosotros tomamos la del método PCA, que es esta. Y esta curva, como ven en celeste, es la del año 66, y las modificaciones que se le hizo a la del año 84, porque la de 66 presentaba unos inconvenientes, digamos, en ese sector de tensiones. El análisis de erosión. Existe un importante, bueno, el modo de falla por erosión en los bordes, o sobre las juntas, bordes y juntas de la losa. Ya hablamos del tema de erosión, y en el análisis de erosión, que involucra la deflexión en las esquinas, se adopta que para el caso más severo de 6 camiones circulando en el borde, recuerden que no es lo común la ocupación de los camiones sobre el borde de calzada. Cuando no hay banquinas de hormigón, la posición de la carga en la esquina es crítica. Recuerden que cuando tengo sobreanchos o banquinas de hormigón, eso me ayuda a colaborar ese tema de deflexiones. Entonces, cuando existe banquinas pavimentadas, el resto de las cargas, 94%, circulan por el interior. Y resulta ser esta la crítica. Bueno, esto está incorporado en el abaco de diseño, en el método. Y bueno, la fórmula de porcentaje de deterioro por erosión, teniendo en cuenta lo que dijimos, ya sea sobre el borde con pavimento sin banquina de hormigón o para pavimentos con banquina de hormigón, que son las opciones que yo tengo para el método. Yo tengo el porcentaje de deterioro en función de las repeticiones de cargas esperadas. Obtengo las permitidas, obviamente. Bueno, la versión de la calidad de hormigón, el método considera a los efectos de diseño un coeficiente de variación del 15%, está incorporado en el método, y el aumento de resistencia con la edad del hormigón. Recordemos, y volvemos a repetir, que la resistencia a flexión es a 28 días el módulo de rotura, que es el parámetro de diseño. El efecto del aumento de resistencia con la edad se ha tenido en cuenta en la elaboración del método. Resumiendo, para la verificación de espesores por el método PCA necesitamos la resistencia al hormigón, el módulo de reacción K, o sea, sobre lo que yo apoyo la losa. Cuando hablo de módulo de reacción K, acá está un poco generalizado esto, K o KC debería ser. Transferencia de cargas, qué tipo de transferencia de carga tengo en las juntas transversales, con pasadores o contravasón intergranular. Cuando digo transferencia de carga en bordes, me refiero a si tengo o sobreanchos o banquinas de hormigón. El tema del tránsito, o sea, las distribuciones de carga por eje, y esto va atado al tránsito, con la cantidad de composición, crecimiento y periodo de diseño, y el factor de seguridad de cargas. Esto un poco algo en lo que me preguntaban uno de los alumnos en clases anteriores. ¿Cuáles son los criterios dominantes para el diseño tanto en fatiga como erosión? Fíjense que en el caso de fatiga es el criterio predominante de diseño para tránsito
liviano, tránsito medio, predomina el criterio de fatiga, predomina el criterio de fatiga, ya sea con o sin pasadores. Y en el caso de erosión predomina claramente en el tránsito pesado, obviamente tiene que ser con pasadores. En las juntas con pasadores predomina, como ven acá, el criterio de erosión. O sea, para tránsito pesado, el criterio predominante es el de erosión. Y para tránsitos medio y liviano, el criterio predominante, o sea, lo que predomina en el diseño, ya vamos a ver esto, se va a ver también claramente cuando veamos el ejercicio, predomina el criterio de fatiga. Ejemplo, esto es simplemente, y ya vamos a entrar en cómo obtenemos el K combinado. ¿Cuáles son los datos que necesitamos? Bueno, ejemplo, método de la PCA, los datos son proyecto, duplicación de una calzada existente, y tenemos una subrasante con un suelo A6, CBR del 3%, periodo de diseño de 25 años, el tránsito TMDA de 6.500 vehículos por día, la proporción o el porcentaje de vehículos pesados, 40% de vehículos pesados. Ya vamos a ver cómo aplicamos esto, insisto, y lo vamos a hacer un poquito de hincapié cuando analicemos el tema del tránsito. La tasa de crecimiento recuerden que el método considera solamente tránsito pesado, como ya venimos diciendo, entonces lo que nos interesa es la tasa de crecimiento del tránsito pesado, que suele ser menor a la tasa de crecimiento del TMDA, para tener en cuenta eso. Bueno, resistencia del hormigón, el empleo de pasadores en juntas transversales o no, si voy a usar transferencia intergranular, y si cuento con banquina pavimentada o sobre ancho o no. Analizamos la obtención del módulo combinado KC, de base y subbase. La incorporación de una base o subbase a un pavimento incrementa significativamente el módulo de reacción combinado de la subrasante subbase. Si se contempla en el proyecto el tratamiento de la misma con agentes estabilizantes, se deberá incorporar a la capa de suelo tratado como una capa de subbase separada. Fíjense que acá tenemos una subrasante, que yo tengo el módulo K de la subrasante. Y sobre esa construyo una base inferior, con lo cual, con la combinación de ambas, yo obtengo el primer módulo K combinado, subrasante base inferior. Tengo el apoyo a este nivel. Después, con este nuevo K combinado 1, podemos llamarle, y en combinación con la base superior, obtengo el K combinado a nivel, que es lo que yo busco, a nivel de apoyo de mi calzada de hormigón, que es el K combinado de subrasante, base inferior y base superior, que es lo que buscamos para el diseño. Porque yo para el diseño lo que me interesa es el K en donde apoya mi calzada de hormigón. Vamos bien, ¿no? Profe. Bien. Fíjense que... Sí, te escucho. Entonces ese K combinado es prácticamente lo que va por debajo de la carpeta de rodamiento, que sería la calzada, ¿no es cierto? De hormigón. Sí, sí, o sea, lo que yo busco es el K de donde apoya mi losa de hormigón. Y ahora estamos entrando en el ejemplo. Y esto se va a aclarar. Yo busco el K combinado, porque fíjense que acá ya la losa no apoya sobre la subrasante, ¿no es cierto? Yo busco el K combinado, el K compuesto también se lo denomina, sobre lo que está apoyado mi calzada de hormigón. Eso es lo que yo busco. Fíjense que tenía un CBR del 3%, y como decíamos ya en clases anteriores, yo busco correlacionar a través de un dato más conocido, por ejemplo, con el CBR y a través de tablas. Correlacionando este CBR 3% acá
vemos que ingresando con el 3%, chicos, si nos volvemos a conectar, estamos a menos de un minuto, cortamos y seguimos, ¿les parece? Sí, Sí, perfecto. grabamos. Dale. Sí, sí. Cortamos, se graba esta parte y nos volvemos a conectar. Hacemos así. Bueno. Perfecto.